Esta es la tercera clase de termoquímica. En las clases pasadas vimos que la energía interna y la entalpía son funciones de estado y que el calor intercambiado por un sistema en condiciones de volumen o presión constante es igual al cambio de energía y de entalpía respectivamente. Vimos también cómo usar la calorimetría para medir los cambios en estas funciones de estado experimentalmente. En esta clase vamos a ver cómo está almacenada la energía química y cómo podemos definir y escribir los cambios de energía y entalpía asociados a procesos químicos, como ser reacciones o cambios de fase. Veremos que para poder tabular esta información de manera razonable, vamos a tener que definir un estado de referencia al que llamaremos estado estándar. Algo que puede llamar la atención es ¿en dónde está la energía química? Pensemos un experimento más drástico. Coloquemos en un recipiente aislado, o sea con paredes impermeables adiabáticas y rígidas, un pote de alcohol en gel y algún tipo de elemento que pueda prender fuego. Cerramos el sistema y gracias a algún tipo de mecanismo logramos que se encienda una llama y que el alcohol se queme. La temperatura final del sistema pasa a ser mucho mayor y adentro hay llamas y hasta el envase de alcohol se prendió fuego. Si uno lo mira, ¿qué estado del sistema parece tener más energía? El primer principio nos dice que los dos estados tienen la misma energía. ¿En dónde estaba la energía en el estado inicial? Recordemos un poco a qué llamamos energía. De física sabemos que es la capacidad para realizar un trabajo y que la podemos separar en potencial, que depende de la posición de los objetos, y cinética, que depende del movimiento de los objetos. Tomemos como ejemplo una hamaca sin un rozamiento. Si subimos la hamaca hasta el punto A, aumentamos su energía potencial y su energía cinética es cero. Cuando la saltamos, la hamaca acelera y en el punto B tiene un mínimo de energía potencial y la energía cinética es máxima. Al ir subiendo, la hamaca se va frenando y al llegar al punto C se frena totalmente. Toda la energía cinética se transformó en potencial, al igual que en el punto A, y la hamaca volverá a acelerarse, pero ahora hacia atrás. Vemos entonces que la energía cinética y la potencial se interconvierten, que en los puntos A y C la energía cinética es cero, pero la energía potencial es máxima, mientras que en el punto B la energía cinética es máxima y la potencial es mínima. ¿Es cero la energía potencial en el punto B? Si yo cortase las sogas, vería que la hamaca puede caer hasta el piso, que ni siquiera pusimos en donde está. Esto nos recuerda que el cero de energía potencial lo podemos correr casi arbitrariamente, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El cero de energía potencial es una convención. ¿Cómo podemos sacar trabajo de esta hamaca que es un objeto macroscópico? Imaginemos que le atamos una soga con un sistema de poleas y en la otra punta de la soga atamos un objeto que queremos mover. Cuando la hamaca se desplaza, va a mover el objeto y la hamaca se va a frenar. Miremos entonces qué pasa a nivel microscópico y veremos en dónde está almacenada la energía química. Tomemos como ejemplo la formación o ruptura de una molécula de nitrógeno 2. Esta molécula está compuesta por dos átomos que se unen para formar la molécula diatómica nitrógeno 2. Si recuerdan de cuando vimos enlace químico, la energía en función de la distancia que separa los núcleos de los dos átomos tenía la forma que se representa en el gráfico. A distancias muy largas, prácticamente no hay interacción y la energía no depende de la distancia. A medida que se acercan los átomos, la atracción entre el núcleo de uno y los electrones del otro provoca una fuerza de atracción. Como a distancias muy cercanas comienza a haber repulsión internuclear y también entre electrones de los dos átomos, la energía aumenta rápidamente. Existe una distancia en la que la energía es mínima, que es justamente la distancia de enlace de la molécula. A distancias largas tenemos a los dos átomos separados, mientras que a la distancia de enlace tenemos a la molécula. Vimos también que el cero de energía lo habíamos elegido por conveniencia como la energía de los dos átomos infinitamente separados. Al igual que en el caso de la hamaca, el cero de energía potencial es arbitrario y se elige por conveniencia. Esto tiene una consecuencia importante, que es que no podemos definir la entalpía ni la energía en forma absoluta, y solo podemos definir los cambios. Nunca vamos a encontrar tablas de energías o entalpías, sino de cambios de energías y cambios de entalpías. El nitrógeno 2 tiene un enlace triple que es de los más fuertes que se encuentran en la naturaleza. Su energía es de 945 kJ por mol de moléculas. Imaginemos ahora que con poderes divinos dejo fijo a uno de los átomos de nitrógeno y le acerco el otro a una distancia que es mucho mayor que la de enlace.
Para lograr extraer trabajo, y gracias a mis superpoderes, le ato al segundo átomo una soga que pasa por un sistema de poleas y tiene una masa en el otro extremo, igual que hicimos con la maca. Si dejo que la atracción tenga lugar, los dos átomos se acercarán hasta la distancia de enlace y podré extraer un trabajo. Si yo quisiese romper este enlace, debería entregar una energía igual, tirando de la soga para separar ambos átomos. Obviamente este ejemplo para extraer trabajo de la formación de un enlace químico es impracticable, pero nos muestra cómo al formar o romper enlaces hay cambios en la energía potencial del sistema. Podemos entonces medir la energía necesaria para romper uniones químicas o medir la que se libera al formar esas uniones químicas y armar una tabla. Como vimos, la energía liberada al formar la unión entre nitrógeno y nitrógeno es de 945 kJ por mol, así que romperla requiere 945 kJ por mol. Usando la convención egoísta, la energía de formación del enlace es de menos 945 kJ por mol y la de disociación es de 945 kJ por mol positivo. En tablas vamos a encontrar la energía de disociación promedio entre dos elementos, que es en realidad un delta H medido para la ruptura de ese enlace en fase gaseosa. Hay que tener cuidado aunque el nombre diga energía, es en realidad una entalpía. Es un promedio porque la energía de enlace entre dos elementos depende de cómo es el resto de la molécula. Por ejemplo, el valor del enlace oxígeno-hidrógeno lo obtiene midiendo la energía de unión de ese enlace en agua, en metanol, en agua oxigenada, en muchos más compuestos y luego haciendo un promedio. Usemos esto para calcular el delta H de una reacción como se pide en el problema 8. El problema dice, calcular el delta H para la reacción de formación de amoníaco a 25 grados centígrados. Datos de energías de disociación de enlace y nos dan los datos para la disociación del enlace hidrógeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno y nitrógeno triple enlace nitrógeno. Los valores difieren un poquito de los de la tabla anterior, ya que como son promedios pueden variar un poco de tabla a tabla. Usemos un ciclo y apliquemos la ley de Hess. Queremos partir de medio mol de nitrógeno 2 y 3 medios moles de hidrógeno 2 para obtener un mol de amoníaco. Yo me inventé el siguiente camino. Primero rompo el enlace triple nitrógeno-nitrógeno para dar un mol de átomos de nitrógeno y los 3 medios mol de hidrógeno 2 iniciales. Como solo rompo medio mol, el delta H asociado a ese paso es la mitad de la ruptura por mol. En el siguiente paso rompo los 3 medios mol de hidrógeno 2, por lo que el delta H es 3 medias veces el de un mol. Finalmente, armo los 3 moles de enlaces nitrógeno-hidrógeno del amoníaco, por lo que se libera 3 veces la energía de unión con el signo cambiado. Como siempre, el delta H del paso directo, que en este caso es mi incógnita, lo puedo calcular como la suma de los otros tres y obtengo un delta H de formación de menos 40,5 kJ por mol. Este método lo podemos usar para estimar el delta H de cualquier reacción. En este caso da una bastante buena aproximación, ya que el valor real es de menos 45,9 kJ por mol. Podemos asignarle entonces delta H a distintos procesos que vayan entre dos estados bien definidos. Cambios de temperatura, reacciones químicas a temperatura y presión constante, cambios de fase, etc. A procesos de cambios de temperatura ya los vimos, como masa o moles por Cp por delta T. Ahora vimos que podemos estimar el de cualquier reacción química usando las energías de unión. Pero mejor que estimarlas es medirlas y vamos a definir algunas reacciones que nos van a ser de mucha utilidad. Por supuesto, el delta H y el delta U son variables extensivas que dependen de la cantidad de materia que tenga mi sistema real. Para ponerlas en tablas, vamos a dividir por la cantidad de materia para transformarlas en intensivas, y tendremos el delta H molar por kilogramo, etc. Siempre podemos dividir el delta H de un proceso por la masa o el número de moles para obtener un delta H por mol o por gramo y transformarlo en una cantidad intensiva. Pero armar tablas de valores tiene otro problema. El delta U y el delta H dependen tanto del estado de partida como del de llegada. Es decir, que si arranco a una presión I inicial y a una temperatura I como temperatura inicial y termino a una presión final 1 y a una temperatura final 1, el delta H va a tener un valor. Mientras que si termino a otra presión final, que es presión final 2 y temperatura final 2, la reacción tendrá otro delta H diferente y así. No podemos tener tablas para cada condición de partida y de llegada, así que tenemos que ponernos de acuerdo y se definió un estado estándar en el que se van a tabular los datos.
El estado estándar es una condición idealizada en la que se tabulan las propiedades termodinámicas. Es distinto para compuestos sólidos o líquidos, para gases o para soluciones. Vamos a ver cuáles son. Para compuestos sólidos o líquidos que estén en una mezcla de reacción a una temperatura y una presión dadas, el estado estándar se refiere al mismo compuesto puro a la misma temperatura pero a una presión de 1 bar. Para compuestos gaseosos que estén en una mezcla de reacción a una temperatura y una presión parcial dadas, el estado estándar se refiere al mismo compuesto puro a la misma temperatura pero a una presión de 1 bar. Para soluciones, el solvente y el soluto tienen estados estándar distintos. El solvente se trata como un compuesto líquido. El estado estándar se refiere al mismo compuesto puro a la misma temperatura pero a una presión de 1 bar. Al soluto, a una concentración dada y una temperatura y una presión dadas, el estado estándar se refiere al mismo soluto a la misma temperatura pero a una concentración 1 molar y una presión de 1 bar. El estado estándar no define una temperatura, pero la mayoría de tablas se refiere a 25 grados centígrados. Los datos que están en estado estándar se representan usando un círculo como superíndice y a veces poniendo explícitamente la temperatura a la que están referidos. Ahora que definimos el estado estándar, podemos definir qué cosas vamos a encontrar en las tablas. Lo primero que veremos es el delta H de formación. Este delta H está asociado a un proceso bien definido. Es el cambio de entalpía al formar un mol de producto en estado estándar a partir de la cantidad estequiométrica de los elementos que lo forman en su estado estable en condiciones estándar. Es decir, que el estado final es un mol de producto en estado estándar y el estado inicial son los elementos que lo forman como uno los encontraría en condiciones estándar. Pongamos por ejemplo el agua. Veo en la tabla que su delta H de formación es menos 285,8 kJ por mol a 25 grados centígrados. Este delta H, ¿a qué reacción corresponde? Como producto, tengo que tener un mol de agua. Si la tabla no aclara otra cosa, ese agua se va a encontrar como se suele encontrar en el estado estándar, a 1 bar y a esa temperatura. O sea que en este caso es agua líquida. Como reactivo tengo que tener los elementos que forman el agua en su estado estable a 1 bar y a esa temperatura, que en este caso es 25 grados. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Ambos elementos se encuentran en esas condiciones formando moléculas diatómicas y en fase gaseosa, así que los reactivos son hidrógeno 2 gaseoso y oxígeno 2 gaseoso. No puedo poner otra cosa como reactivo ni otra cosa como producto, porque este delta H está referido a esta reacción. Balanceamos en la reacción y no puedo poner otra cosa que un mol de producto, porque si pusiese otra cantidad de producto, el delta H sería distinto. Así que pongo un mol de agua de producto. Como tengo 2 moles de átomos de hidrógeno, necesito un mol de hidrógeno 2. Como tengo un mol de átomos de oxígeno en el producto, necesito medio mol de moléculas de oxígeno 2 como reactivos. Entonces el valor de delta H de formación que encontramos en tablas corresponde a esta reacción con exactamente estas cantidades y estas condiciones. ¿Es posible lograr esta mezcla en un recipiente? Pensemos, un mol de hidrógeno 2 a 1 bar tiene que ocupar el doble de volumen que medio mol de oxígeno 2 a 1 bar. Así que no podemos lograr esto en un mismo recipiente y mantener las condiciones estándar al mismo tiempo. Esto es así, y si recuerdan, el estado estándar dice compuesto puro en todos los casos menos en la solución. Las condiciones estándar son una idealización que nos permite armar tablas, pero nunca vamos a poder llevar a cabo un experimento tal cual son las condiciones estándar. Hay algunos delta H de formación que no están en tablas, la de los elementos puros en su estado estándar. En este caso, el estado inicial y el final corresponden al mismo estado, por lo que su delta H de formación es 0. Es muy común que los parciales pierdan media hora buscando este dato, no se lo olviden. Veamos ahora cómo podemos usar los delta H de formación para obtener información. La característica más importante de los delta H de formación es que sabiéndolos delta H de formación de productos y de reactivos, puedo calcular el de cualquier reacción. Imaginemos una reacción en la que R1 moles del reactivo 1 reaccionan con R2 moles del reactivo 2, etc., para dar P1 moles del producto 1, P2 moles del producto 2, etc. Tratemos de averiguar cuál es el delta H de esta reacción. Armemos un camino en el que primero desarmamos los reactivos, esta vez no en átomos, sino en los elementos que lo componen en estado estándar.
El delta H de este paso es igual a la suma de los delta H de formación de cada uno de los reactivos con el signo cambiado porque los estamos desarmando y tenemos que multiplicarlo también por el coeficiente estequiométrico para considerar cuántos moles reaccionan efectivamente cada vez que ocurre la reacción. En un segundo paso, armamos los productos a partir de los elementos en estado estándar, por lo que tenemos la suma de los delta H de formación de los productos, cada uno con su coeficiente. En este caso, la reacción va en el mismo sentido que la definición de delta H de formación, así que no hay que cambiar el signo. Veamos esto en acción en un problema de la guía. El problema 12 dice, la hidracina, nitrógeno 2 hidrógeno 4, es un combustible utilizado por algunas naves espaciales. Es normalmente oxidado por el tetróxido de dinitrógeno de acuerdo con la siguiente ecuación. Hidracina líquida más tetróxido de dinitrógeno gaseoso da 2 óxidos nitrosos más 2 aguas, todo gaseoso. Calcule el delta H en condiciones estándar de esta reacción usando los datos de entalpías de formación estándar. Entonces nos piden que calculemos el delta H para la reacción de 1 mol de hidracina líquida con 1 mol de tetróxido de dinitrógeno gaseoso para dar 2 moles de óxido nitroso y 2 moles de agua, todo gaseoso, incluido el agua. Presten atención que el agua no se encuentra en estado estándar, así que tenemos que buscar el delta H de formación que tenga al agua gaseosa como producto. Nuestro estado inicial se compone entonces de 1 mol de hidracina líquida en estado estándar y 1 mol de tetróxido de nitrógeno en estado estándar. Al ser un gas, el tetróxido ocupará un volumen mucho mayor. Como producto tenemos 2 moles de óxido nitroso gaseoso en estado estándar y 2 moles de agua gaseosa en estado estándar. Como de cada uno de estos compuestos tenemos 2 moles en estado gaseoso, el volumen será, suponiendo que vale gases ideales, el doble que el de tetróxido de nitrógeno inicial. Armemos un ciclo de Hess. En un primer paso, desarmamos los reactivos y en el segundo paso, armamos los productos. El delta H del primer paso lo calculamos como menos la suma del delta H de formación de la hidracina sumada al del tetróxido de nitrógeno. Y el del segundo paso como la suma de 2 veces el delta H de formación del óxido nitroso, ya que se forman 2 moles, y 2 veces el del agua gaseosa, ya que también se forman 2 moles. Buscamos en tablas todos estos valores, hacemos la cuenta y el resultado nos da menos 380 kilojoules por mol. Existe otra manera que no escribe el ciclo de Hess directamente. Escribamos las reacciones de formación y nombrémoslas de la A a la D. Si miramos detenidamente, veremos que podemos escribir a la reacción sobre la cual nos preguntan como 2 veces la reacción C, más 2 veces la reacción D, menos 1 vez la reacción A, menos 1 vez la reacción B. Cuando decimos restar una reacción, nos referimos a poner los reactivos como productos y a los productos como reactivos. Como damos vuelta a la reacción, el signo del delta H también hay que cambiarlo. Verifiquemos. Menos la reacción A la podemos escribir como hidracina líquida que se descompone para dar nitrógeno 2 gaseoso más 2 moléculas de hidrógeno 2 gaseoso, y el delta H de esta reacción es menos el delta H de formación de la hidracina líquida. Lo mismo con la reacción B. El tetróxido de nitrógeno se descompone para dar una molécula de nitrógeno 2 y 2 moléculas de oxígeno 2, y el delta H es menos el delta H de formación del tetróxido de nitrógeno gaseoso. La reacción C dijimos que hay que multiplicarla por 2, así que nos queda que 2 moléculas de nitrógeno 2 gaseosas más una molécula de oxígeno 2 gaseosa nos da 2 moléculas de óxido nitroso, y eso tiene un delta H que es 2 veces el delta H de formación molar del óxido nitroso. Lo mismo con la reacción D, es la formación de 2 moléculas de agua a partir de 2 moléculas de hidrógeno 2 y una de oxígeno 2, y el delta H es 2 veces el delta H de formación del agua gaseosa. Si sumamos todo, nos queda una ecuación química muy grande, pero fíjense que hay cosas que están repetidas en productos y reactivos. Por ejemplo, tenemos 2 moléculas de hidrógeno 2 en productos y en reactivos, y como están en el mismo estado en productos y en reactivos, no hay ningún cambio y las puedo tachar. Si miramos también, hay 2 moléculas de nitrógeno 2 que aparecen en la reacción C como reactivos, y aparece un mol en la reacción A y un mol en la reacción B como productos. Así que podemos cancelarla y nos sacamos al nitrógeno de encima. Miramos luego que tenemos en la reacción C y en la reacción D una molécula de oxígeno 2 en cada uno, así que tenemos 2 moléculas de oxígeno 2 en reactivos, y en la ecuación B
nos aparecen 2 moléculas de oxígeno 2 como producto, así que lo cancelamos. Finalmente obtenemos la reacción que buscábamos, que es tetróxido de nitrógeno más hidracina líquida, para dar 2 moléculas de óxido nitroso más 2 moléculas de agua gaseosa. Si sumamos los delta H 1, 2, 3 y 4, obtenemos finalmente el resultado que es menos 380 kJ por mol, que es el mismo que la manera pasada. Esta forma de sumar y restar reacciones puede ser mucho más simple que hacer un ciclo de Hess, sobre todo cuando hay múltiples reacciones que hay que tener en cuenta. Obviamente este tipo de análisis que hicimos usando delta H estándar de formación lo podemos hacer sumando y restando cualquier tipo de delta H estándar que nos convenga. Existe otra forma en la que puede almacenarse energía a nivel microscópico. Si recuerdan, aparte de los enlaces químicos, existen interacciones entre las distintas moléculas que habíamos llamado interacciones intermoleculares. Estas interacciones son más débiles que las uniones químicas. Si recuerdan el diagrama de energía en función de la distancia para la molécula de nitrógeno 2, tenía esta forma. La energía intermolecular en función de la distancia entre moléculas tiene esta otra forma. Como la energía intermolecular es mucho más débil, en particular para el nitrógeno 2 que solo tiene interacciones dispersivas y es poco polarizable, el mínimo ni se ve en esta escala. Hagamos zoom, pasando de poner el mínimo de distancia de 0,5 Armstrong a 2,5 Armstrong, y el intervalo de energías lo vamos a pasar de menos 950 kJ a menos 1 kJ, y de 500 kJ de máximo a 5 kJ. Entonces vemos que la forma de energía de interacción en función de la distancia intermolecular es similar a la interatómica, pero con un mínimo mucho menos profundo y con una distancia de equilibrio mucho mayor, que pasó de poco más de un Armstrong entre átomos de nitrógeno 2 a casi 4 Armstrong y medio entre dos moléculas de nitrógeno 2. Al igual que en el caso de las uniones químicas, vencer estas interacciones requiere energía, y esto es lo que ocurre cuando hay un cambio de fase. Existe entonces un cambio de entalpía asociado a los cambios de fase, como la fusión, la vaporización o la sublimación. Las tablas suelen presentar este valor a un bar de presión y a la temperatura a la que ocurre ese cambio de fase de esa presión. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados y funde a 0 grados. Por lo tanto, encontraremos que el delta H de vaporización del agua es de 40,65 kJ por mol a 100 grados y un bar. Y si dividimos por el MR, podemos pasarlo a kilojoule por kilogramo o por gramo. El delta H de fusión lo encontraremos, para el caso del agua, tabulado a 0 grados centígrados y un bar. Estos delta H siempre van a ser positivos, ya que para fundir o vaporizar debemos vencer estas interacciones para lograr que las moléculas tengan libre movilidad y se separen. Veamos algo interesante que pasa en los cambios de fase. Si arrancamos con un hielo enfriado en un congelador, por ejemplo a menos 20 grados, y lo ponemos en contacto con un cuerpo caliente, el hielo se va a empezar a calentar y el calor transferido va a ser igual a masa por Cp por delta T. Pero cuando empiece a fundirse el hielo se va a mantener a 0 grados en contacto con agua a 0 grados, aunque esté recibiendo calor de un cuerpo caliente. Una vez que tenemos el agua, sí va a cambiar su temperatura al estar en contacto con un cuerpo más caliente y podemos calcular la transferencia de calor como masa por Cp por delta T. Nuevamente, cuando el agua empieza a hervir, la temperatura queda fija a 100 grados centígrados y no avanza hasta que no se evapora todo el agua. Una vez que el agua se evaporó totalmente, el vapor en contacto con un cuerpo caliente sí cambia su temperatura. Entonces pasa algo que es importante, que es que hay intercambio de calor, pero no hay cambio de temperatura. Así que hay que tener cuidado porque aunque haya intercambio de calor, la temperatura se mantiene fija. Así que en los procesos de cambio de fase, no vale que podamos calcular al calor como el número de moles o la masa por el Cp por el delta T, porque el delta T es fijo. Así que tengan mucho cuidado. Hay un nombre viejo para los delta H de fusión o de vaporización que se llama calor latente. El calor latente era un calor que está ahí escondido que uno lo entregó pero no cambió la temperatura. El nombre moderno es entalpía de fusión o entalpía de vaporización. Hagamos el problema 14. Dice, el hielo seco es dióxido de carbono sólido.
Sin fundir, el hielo seco sublima según la ecuación dióxido de carbono sólido que pasa a dióxido de carbono gaseoso. Cuando se añade hielo seco a agua tibia, el calor del agua causa que el hielo seco sublime más rápido. La evaporación del dióxido de carbono produce una densa niebla usualmente usada para crear efectos especiales. En una simple máquina de niebla a base de hielo seco, se añade hielo seco en agua tibia en un enfriador de poliestireno. Se produce niebla hasta que el hielo seco se evapora completamente o hasta que el agua se enfría lo suficiente como para que ya no sublime más. Suponiendo que el enfriador contiene 15 litros de agua a 85 grados centígrados, use las entalpías de formación para calcular el cambio en la entalpía para la sublimación de hielo seco y calcule la masa de hielo seco necesaria que debería ser añadida al agua para enfriarla hasta 25 grados centígrados. Asuma que el sistema es adiabático y nos dan como dato que el delta H de formación del dióxido de carbono sólido es menos 427,4 kJ por mol. El delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso lo podemos sacar de cualquier tabla. Entonces nos pide dos cosas. Primero, calcular la entalpía de sublimación usando la deformación del dióxido de carbono sólido y del dióxido de carbono gaseoso. Y a continuación, calcular la masa de hielo seco necesaria para enfriar 15 litros de agua de 85 grados centígrados a 25 grados centígrados por el proceso de sublimación. Resolvamos entonces la primera parte. Calculemos la entalpía de sublimación usando la entalpía de formación. Usemos primero el método de hacer el ciclo de Hess explícito. Tenemos como reactivos al dióxido de carbono sólido y como productos al dióxido de carbono gaseoso. Entonces, en un primer paso, voy a desarmar al dióxido de carbono sólido para dar carbono sólido y oxígeno gaseoso, y eso va a tener como delta H menos el delta H de formación del dióxido de carbono sólido. A continuación, con el carbono sólido y el oxígeno 2 gaseoso, voy a volver a armar el dióxido de carbono, pero esta vez gaseoso, y ese delta H va a ser igual al delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso. Si planteamos el ciclo, ir por el camino directo es lo mismo que la suma de los deltas de los pasos, reemplazamos por los datos que tenemos y obtenemos un delta H de sublimación de 33,9 kJ por mol. Probemos ahora el otro método que es sumando y restando reacciones. Tenemos las reacciones de formación del dióxido de carbono gaseoso y del dióxido de carbono sólido, que voy a llamar A y B respectivamente. Pensemos algo. Si quiero tener como producto al dióxido de carbono gaseoso, a la reacción A la tengo que poner sumando, así el dióxido de carbono me queda al lado de productos, el gaseoso. Si quiero tener al dióxido de carbono sólido como reactivo, tengo que dar vuelta a la reacción B para que el dióxido de carbono que en la B está del lado de productos me quede como reactivo. Podemos entonces poner A menos B y escribimos A tal cual está y a B ponemos productos en lugar de reactivos. Y vemos que oxígeno 2 se va con oxígeno 2, carbono sólido se va con carbono sólido y dióxido de carbono sólido pasa a dióxido de carbono gaseoso. Así que no los puedo tachar porque aunque sean el mismo compuesto, están en un estado de agregación distinto. En este caso tenemos que hacer el delta H de la reacción A y como di la vuelta a la reacción B, tengo que poner menos delta H de reacción B. Si reemplazamos, obtenemos el mismo valor. Ahora sí, podemos hacer la parte más interesante, que es calcular la masa de hielo seco que necesito para enfriar los 15 litros de agua de 85 grados centígrados a 25 grados centígrados, y ahora tenemos como dato el que calculamos, que es el delta H de sublimación. Nuestro estado inicial entonces es tener 15 litros de agua a 85 grados centígrados y N moles, que es nuestra incógnita, de dióxido de carbono sólido. Adiabáticamente, el dióxido de carbono va a pasar a fase gaseosa y el agua se va a enfriar a 25 grados. Entonces, armemos un ciclo. En el primer paso, voy a enfriar el agua y el delta H asociado a eso va a ser masa de agua por Cp del agua por el delta T, y en un segundo paso vamos a sublimar el dióxido de carbono para pasar de sólido a gaseoso,
y el delta H de este paso va a ser el número de moles que haya de dióxido de carbono por el delta H de sublimación. De nuevo planteamos el ciclo, que como es un recipiente adiabático, tenemos que 0 joules es igual a delta H1 más delta H2, así que menos delta H1 es igual a delta H2, reemplazamos por los valores que tenemos, suponiendo densidad de agua 1, y llegamos a que tenemos 111,07 moles de dióxido de carbono. Multiplicando por el MR, tenemos la respuesta, que son, redondeando, 4,89 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué vimos en esta clase? Que las uniones químicas y las interacciones intermoleculares almacenan y pueden liberar energía potencial, y ahí es donde está guardada la energía química. Para poder tabular los datos, se definió el estado estándar, que es siempre a presión de un bar y compuestos puros, salvo en el caso de las soluciones. Podemos encontrar delta H tabulados de reacciones de formación, de varias reacciones distintas, de cambios de fase, de un montón de procesos, y podemos combinar varios delta H para obtener el del cambio de estado que nosotros busquemos. En la siguiente clase vamos a ver cuál es el criterio para determinar si una reacción es espontánea o no.